la práctica 5 de esta asignatura se encuentra el material necesario para trabajar con sesiones en Java. A continuación vamos a dar una pequeña explicación introduciendo asimismo algunos ejemplos en Eclipse. Las sesiones en Java son objetos que representan los detalles de un fallo de un programa. En concreto, representan fallos a la hora de ejecutar o invocar algún método y normalmente estos fallos están relacionados con algunos de los parámetros de entrada. Cuando desarrollamos nuestro programa en Java podemos trabajar con las excepciones desde dos puntos de vista. Por un lado, como implementador, a la hora de implementar nosotros nuestros métodos y de escribir el código necesario para realizar su función, podemos lanzar excepciones, en el sentido de que podemos informar al usuario si los parámetros de entrada no son incorrectos, podemos mandarle un mensaje de error en forma de una excepción. Por el contrario, si nosotros somos los usuarios del método, por ejemplo estamos utilizando algún método de algún tipo de la API de Java o de alguna librería externa, es posible que nos aparezca a nosotros una excepción, es decir, dependiendo de los parámetros de entrada que estemos utilizando, de sus valores, podemos obtener excepciones o errores que se hayan podido producir. Antes de ver un ejemplo, vamos a presentar la jerarquía de las excepciones en Java. Las excepciones son objetos, por lo tanto tienen siempre una clase que las representa. Todas las excepciones en Java heredan de una clase llamada throwable, que les da las características de que puedan ser lanzadas. Su palabra indica en inglés. A partir de ahí podemos distinguir dos tipos de excepciones. Las primeras son aquellas que heredan directamente del tipo exception y se les llaman excepciones comprobadas. Se denominan excepciones comprobadas porque requieren de controles adicionales del compilador y a la hora de trabajar con ellas requieren el uso de cláusulas tipo throws y de sentencias try que vamos a ver a continuación. Ejemplos de este tipo de excepciones son, por ejemplo, las excepciones relacionadas con la entrada y salida, input output exception, como son, por ejemplo, final found exception o esta otra que tenemos aquí. Por otro lado, y heredando de exception, tenemos las excepciones no comprobadas que se les llaman runtime exceptions. Todas las excepciones que hereden del tipo runtime exception serán no comprobadas. Se llaman no comprobadas porque no requieren controles adicionales del programa, del compilador, y a la hora de trabajar con ellas pues tampoco requieren el uso obligado de cláusulas throws o de sentencias try. Son, digamos, excepciones un poco más relajadas, menos estrictas. Ejemplos de estas excepciones son, por ejemplo, null pointer exception, arithmetic exception, init output exception, algunas de ellas vamos a ver a continuación. En el contexto de esta asignatura y a la hora de implementar excepciones, nosotros podremos implementar excepciones o bien de tipo comprobada si hacemos que la clase que las implemente herede directamente de exception, o de tipo no comprobadas, haciéndolas de estas formas un poco menos estrictas, si hacemos que hereden directamente de runtime exception. En nuestro caso, la mayoría de las excepciones que vamos a implementar serán de este segundo caso, ¿sí? Serán excepciones no comprobadas. Vamos a pasar a ver un ejemplo en un proyecto de Eclipse. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta clase concreta, implementada, es una clase de test con un método main, en la cual tenemos un array compuesto por tres elementos de tipo entero, el 4, el 7 y el 3, y tenemos implementado un método privado, que lo tenemos implementado aquí más abajo, denominado accdElement, que recibe el array y la posición y nos devuelve simplemente el elemento de esa posición en el array. Dentro del código del método main, invocamos a ese método con el array A y la posición 2, por lo que deberíamos obtener el número -3 y posteriormente lo imprimimos con la función. Después de eso también vamos a invocar a un método que se llama división entera, que tenemos implementado más abajo, que realiza la división entera entre dos números. De esta forma, si invocamos el método división entera con los parámetros 5 y 2, obtendremos un cociente entero, que en este caso sería el número 2, y lo incluimos también en la función. La salida que obtendríamos sería esta que vemos aquí abajo. En este caso,
todos los parámetros de ambos métodos son correctos y no tenemos ningún tipo de error. El programa funciona correctamente. Pero, ¿qué pasaría si al invocar el método de división entera, en vez de invocarlo con los parámetros 5 y 2, lo invocásemos con los parámetros 5 y 0? Veamos qué pasa. Si ejecutamos nuestro programa ahora, obtenemos por consola la salida correspondiente a invocar el método accede elemento. En el array A, en la posición 2, tenemos el elemento -3, lo muestro por pantalla, pero cuando invocamos el método de división entera ocurre un fallo. Este fallo está producido porque no se puede dividir por 0. Y obtenemos un error, que lo podemos ver aquí en la consola, con un mensaje con letras rojas que nos dice que se ha producido una excepción llamada arithmetic exception, y nos da el detalle de que en concreto el tipo de excepción aritmética que se ha producido es la división por 0, y además nos da información de dónde se ha producido esa excepción. Dice que se ha producido primeramente en el método de división entera, y como el método main estaba invocando al método de división entera, pero finalmente esa excepción también ha aparecido dentro del método. Es importante tener en cuenta que una vez que se produce una excepción, en este caso ha sido en esta línea de aquí, la línea donde se invoca a división entera, una vez que se produce una excepción se interrumpe la línea de ejecución. Por lo tanto, este system out ln que tenemos en la línea siguiente, pues no se ha podido llevar a cabo. Si además modificamos el método que accede al elemento del array con otra posición, por ejemplo, en vez de acceder a la posición 2, accedemos a la posición 9, obviamente la posición 9 no existe para el array A, que solamente tiene 3 elementos. Veamos qué ocurre si ejecutamos este código. Si ejecutamos este código ahora, se ha producido una excepción más arriba dentro del método main, es decir, se ha producido antes, en la línea donde se invoca el método accede elemento. Por lo tanto, ninguna de las líneas de las 3 líneas siguientes se han ejecutado en este caso. En este caso, la excepción que nos ha aparecido no es la de división por 0, puesto que la línea donde se invoca el método de división entera no se ha llegado a ejecutar, sino que la excepción que nos ha aparecido es una excepción de tipo array index out-of-bound exception, que significa que estamos intentando acceder a un array en una posición que no pertenece a él, que no existe. Y además nos aparece la información de dónde, en qué posición, cuál es el parámetro erróneo, es decir, la posición errónea. Como hemos visto anteriormente, si en caso de que ninguno de los parámetros sean incorrectos, es decir, si volvemos a modificar el código de forma que sea correcto y de que no se produzcan excepciones, si lo dejamos así, no hay nada en este código que nos indique que estamos haciendo una gestión o un manejo de excepciones. Eso es porque ambas excepciones son de tipo de excepciones no comprobables. Están dentro de la jerarquía de Java, están ambas excepciones, arithmetic exception y index out-of-bound exception, se encuentran dentro de la jerarquía de runtime exception. Por lo tanto, no se hace obligatorio el uso de cláusulas throws y de sentencias throw. Sin embargo, sí que podemos hacer uso de la gestión de excepciones para que no nos ocurra el comportamiento anterior. Es decir, podemos modificar este código que tenemos aquí para que en caso de que aparezca una excepción en alguna de las líneas, por ejemplo en esta de elementos, sí que se haga la división entera. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este código de aquí en el que intentamos acceder al array A en la posición 5. Obviamente la posición 5 no existe para el array A y en esta línea estaríamos obteniendo una excepción. Sin embargo, 2 líneas más abajo podemos ver que el método de división entera tiene los parámetros 5 y 4 y esa división se debería hacer correctamente. Pero como ocurre una excepción varias líneas más arriba, este código de la división entera no se ejecuta. Podemos en Java hacer una gestión de excepciones de forma que permitamos que no se interrumpa la ejecución del programa porque aparezca una excepción en algunas líneas anteriores. Por ejemplo,
Volvemos a comprobar que si ejecutamos este código de aquí, al aparecer una sesión en el método, en la invocación del método hacer elemento, ya no se realiza la división entera ni se imprime por pantalla el resultado de la división entera. Para evitar este comportamiento, podemos hacer uso de las instrucciones try y catch para permitir que si aparece una sesión en un instante determinado, eso no me impida que se ejecuten el resto de instrucciones más abajo. Para hacer eso, tendríamos primero que identificar el código donde se podrían producir sesiones y encerrarlo dentro de un bloque try. Try en inglés significa intentar. Por lo tanto, le estaríamos diciendo al compilador que intente ejecutar esas instrucciones. Encerrando, por lo tanto, esas dos líneas en la línea que hace el elemento y que imprime la información del elemento accedido por pantalla, las encerramos en un bloque try y posteriormente le tenemos que decir al compilador que queremos que haga si aparece una sesión. Para ello utilizamos la instrucción catch. Estas instrucciones siempre se tienen que utilizar combinadas. Un try, siempre que hay un try tenemos que encontrar al menos un catch. Catch en inglés significa capturar. En el catch tenemos que indicarle qué tipo de sesión en concreto se puede producir. Si lo sabemos, pues usamos el nombre en concreto, si no lo sabemos, pues acudimos a la jerarquía que hemos visto anteriormente y podríamos utilizar un exception en el caso más general probable que engloba todas las sesiones. En nuestro caso, la sesión que se producía al acceder a los elementos del array era index out of bar exception. Por lo tanto, utilizamos esa excepción. Index out exception. Dentro del bloque catch, por lo tanto, le indicamos al compilador qué es lo que queremos que haga cuando se produzca esta sesión. En este caso, pues lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla un mensaje diciendo que se ha producido un fallo y posteriormente vamos a dar los detalles de la sesión que vienen en el parámetro. Si ahora ejecutamos este código, fijamos que nos damos cuenta que nos aparece en la consola el mensaje que habíamos dicho nosotros: se ha producido un fallo del programa, posteriormente el nombre de la sesión, index out of bar exception, 5, que es fijamos el parámetro erróneo, la posición errónea de lo que queremos hacer al array, pero posteriormente podemos ver que si en este caso se ha ejecutado la última parte del método main, en el cual se invocaba el método de división entera, imprimiendo por consola el resultado reciente 1. Obviamente, si queremos que el método de división entera se siga ejecutando, aunque se produzca una sesión dentro del método de hacer elemento, tendríamos que separar, no podríamos introducir la invocación al método de división entera dentro del mismo bloque try. Lo que sí podemos hacer es volver a implementar un bloque try distinto para la división entera, para que se eviten estos casos en los que, por ejemplo, ahora se produzca también un error, una sesión en la división entera. Por ejemplo, si intentamos hacer la división por 0, de nuevo tendríamos una sesión aritmética que interrumpiría la ejecución del programa si quedase algo más por hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que de nuevo introducir un bloque try aquí, que lo dejo como ejercicio. Dentro de la instrucción try catch, que siempre va unida, tenemos también un bloque opcional que se llama finally. En el bloque finally se detallan instrucciones que queramos que se ejecuten de todas formas, se aparezca o no aparezca una sesión. Este bloque es opcional y se suele utilizar raras veces, puesto que en principio parece ser que sería equivalente a alguna instrucción que pongamos después del fallo. Por ejemplo, vamos a olvidarnos de momento de la parte de la división entera y nos quedamos simplemente con este juego de instrucciones en las que accedemos al elemento del array, capturando o tratando en su caso la expresión. Si tuviésemos una línea aquí abajo en la que imprime
accedemos, por ejemplo, al fin de programa, podemos ver que esta última línea me aparece tanto si aparece sesión, como este caso, como si no. Por ejemplo, si accedemos a la posición 1 de la tabla. En este caso no se ve muy clara cuál es la finalidad de las instrucciones que queramos colocar aquí en el método final, dentro del bloque finally, puesto que parece que si la colocamos al final el efecto es el mismo. Sin embargo, existen al menos dos situaciones en las que el efecto no es el mismo. Por ejemplo, una de ellas es si hubiese algún return dentro de los bloques try o catch. Si hubiese algún return dentro de los bloques try o catch, en un método donde se esté gestionando la sesión, las líneas que estuviesen detrás de las líneas que pusiéramos detrás del finally no se ejecutarían, pero las de dentro sí. Por lo tanto, ese es un primer caso en el que el finally podría ser no útil. El otro es si si se lanza una sesión dentro del try que no se esté capturando, en este caso in the out of bounds se está capturando, pero si se lanzase otra sesión que no se capturase, pues no se ejecutarían las instrucciones que pongamos al final y sí dentro de las que estén dentro del final. Aún así, nosotros en esta asignatura es rara vez la que vamos a usar este bloque final. Por último, y tal como he dicho anteriormente, en el bloque catch podemos poner el nombre de la sesión o incluso si tuviésemos distintas sesiones que se pudiesen producir dentro del bloque try. Por ejemplo, imaginemos que la línea en la que se hace la división entera la colocamos dentro del bloque try. En este caso hay dos excepciones distintas que se podrían producir. Tal y como tenemos el código en este momento, si se produce la excepción in the out of bounds section, la capturaríamos dentro del bloque catch, pero si se produce la excepción de la división por cero, no se capturaría. Por lo tanto, nos aparecería la excepción. Tenemos dos opciones para tratar con estos casos. Una de ellas es que podemos añadir más bloques catch, es decir, cada vez que tengamos un bloque try tiene que acompañarlo al menos un bloque catch, pero pueden ser más, con el nombre de la excepción, de las distintas excepciones que se puedan producir. En este caso, arithmetic exception. Otra opción que se suele usar a menudo dentro del catch, que viene con el parámetro, el objeto parámetro e, es el método print stack trace, que ahora vamos a ver que nos imprime por pantalla una traza, consola una traza de dónde se ha producido la excepción y por dónde se ha ido propagando. En este caso se ha capturado la excepción y este es el resultado de la línea print stack trace que hemos puesto. Si pusiésemos algo aquí a continuación, alguna línea de fin de programa, sí se ejecutaría, ya que estamos capturando ambas excepciones. Nos aparece el fin de programa. Otra opción, si no queremos añadir más bloques catch, es irnos al nivel superior de la jerarquía. Es decir, tanto arithmetic exception como index out of bounds exception son excepciones hijas de runtime exception, por lo tanto podríamos poner aquí una de ellas, runtime exception, y nos ahorraríamos este otro segundo bloque catch.